El teléfono sonó justo cuando metía el camión de reparto en el último espacio libre del patio. El sol de Guadalajara caía a plomo, pegajoso, y mi camisa ya era un mapa de sudor después de 12 horas de trabajo. En la pantalla brillaba el nombre de mi madre. Un nudo, pequeño pero familiar, se formó en mi estómago. Mi madre nunca llamaba a esta hora solo para saludar. Deslicé el dedo para contestar, apoyando la cabeza en el volante caliente. El olor a diésel y cartón era el perfume de mi vida. Bueno, dije, mi voz más cansada de lo que pretendía. Mi hijo. Eladio, hijo, gracias a Dios que contestas. Su voz era un torbellino de pánico, el tipo de pánico que yo conocía demasiado bien. Era el sonido de un problema que, de alguna manera, se convertiría en mi problema. Tenemos un problema terrible, mijo, una catástrofe. Me enderecé un poco. ¿Qué pasó, mamá? ¿Están todos bien? Es la boda, Eladio. La boda de tu hermana. Su voz se quebró, un truco que había perfeccionado con los años. El salón, el lugar de sus sueños. La familia de Leandro, su prometido, se están echando para atrás. Dicen que es demasiado caro, que no van a pagar el depósito. $350,000 Eladio. Y hay que pagarlo para el viernes o lo perdemos todo. Griselda está destrozada, no para de llorar. Su sueño, mijo, se está convirtiendo en una pesadilla. Cerré los ojos. No dijo mi nombre, pero no hacía falta. En el silencio que siguió a su torrente de palabras, escuché perfectamente la pregunta que no se atrevía a hacer. Escuché el peso de una obligación que nunca pedí, colocándose una vez más sobre mis hombros. La trampa silenciosa, la que yo mismo me había ayudado a construir durante años, se acababa de cerrar de nuevo. Y yo, como siempre, estaba a punto de meter la mano en el bolsillo. Mi nombre es Eladio. Tengo 32 años y soy gerente de logística en una empresa de transportes en Tlaquepaque. No es un trabajo glamoroso. Mis días no transcurren en oficinas con aire acondicionado ni en comidas de negocios. Mis días huelen a montacargas, a cajas apiladas hasta el techo y a la presión constante de que cientos de miles de pesos en mercancía lleguen a su destino a tiempo. Es un trabajo honesto, un trabajo duro. Cada peso que tengo en el banco lo he sudado, literalmente. Y cada uno de esos pesos tenía un propósito, un único y sagrado propósito, un pequeño terreno en las afueras, cerca del lago de Chapala. No era mucho, apenas media hectárea, pero en mi mente era un reino. Tenía fotos guardadas en mi teléfono. Lo visitaba los domingos, solo para caminar por la hierba alta e imaginar. Aquí iría la casa, pequeña, de un solo piso. Allá, un pequeño huerto. Un lugar tranquilo, un lugar mío, construido con mis propias manos y mi propio esfuerzo. Era mi ancla, la promesa de que todo el sacrificio valdría la pena. Esa noche, después de la llamada de mi madre, me senté en la pequeña cocina de mi apartamento rentado. Abrí una cerveza y miré las fotos del terreno en mi teléfono. La promesa se sentía de repente muy lejana. Mi padre, Isidro, me llamó una hora después, como hacía cada 2 o 3 días. Es un hombre de pocas palabras, un electricista jubilado que vive solo desde el divorcio. Su amor no se mide en abrazos ni en halagos, se mide en su constancia, en su presencia silenciosa. ¿Cómo estuvo la chamba?, preguntó, su voz rasposa al otro lado de la línea. Pesada, como siempre. Un camión se retrasó en la aduana. Lo de siempre. Hubo una pausa. Mi padre podía leerme el pensamiento a través del teléfono. Habló tu madre, ¿verdad? No era una pregunta. Asentí, aunque no pudiera verme. Sí. ¿La boda? La boda, confirmé, tomando un largo trago de cerveza. Otra pausa, más larga esta vez. Pude imaginarlo en su pequeño sillón, frotándose la barbilla. Ten cuidado, hijo, dijo finalmente, y en esas 3 palabras había un universo de advertencias y de dolor compartido. Ya sabes cómo son. No dejes que te vacíen los bolsillos otra vez. Tú también tienes una vida que construir.
Colgué sintiendo un calor familiar en el pecho. Mi padre era el único que veía a Eladio, el hombre. Para mi madre, yo era otra cosa. Era una función, un rol que me asignó el día que mi padre se fue de casa. Tenía 15 años. Recuerdo la escena como si fuera una película vieja y granulada. Mi madre, Soledad, sentada en la misma mesa de la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo, de pie a su lado, sin saber qué hacer o decir. Ella me tomó la mano, sus dedos fríos y temblorosos. Me miró con una intensidad que me asustó. Ahora tú eres el hombre de la casa, mijo, susurró, y sus palabras se clavaron en mi alma. Tienes que cuidarnos. A mí y a tu hermanita. En ese momento, dejé de ser un adolescente. Me convertí en una solución. Me convertí en el responsable de la felicidad de dos personas que parecían incapaces de encontrar la suya propia. Y durante los siguientes 17 años, me tomé ese papel con una seriedad mortal. Pagué cuentas, reparé coches, resolví problemas. Cada vez que mi hermana Griselda se metía en un lío, yo era el que la sacaba. Cada vez que mi madre se sentía abrumada, yo era el que le daba dinero para que no te preocupes, mamá. Creía que ese era mi deber. Creía que así me ganaba su amor, su respeto. No entendía que lo único que estaba comprando era su dependencia y mi propia ruina silenciosa. Mi hermana Griselda, de 27 años, vive en un mundo que yo no entiendo. Es un mundo hecho de filtros de Instagram, de hashtags motivacionales y de una fachada de éxito que no tiene ningún cimiento en la realidad. Su trabajo, si se le puede llamar así, es ser bonita en Internet. Publica fotos de su desayuno en cafés caros que yo nunca podría pagar, posa con ropa de marca que sé que no compró con su dinero y escribe frases como construyendo mi imperio o bendecida y agradecida. Tiene 2000 seguidores que le aplauden cada movimiento, sin saber que el imperio está financiado por mi lomo partido. Su prometido, Leandro, es el accesorio perfecto para su vida de fantasía. Es un tipo de esos que trabajan en finanzas, siempre con camisas impecables, un reloj caro y una sonrisa que nunca llega a sus ojos. Habla de inversiones y de portafolios, pero a mí siempre me ha parecido tan hueco como una piñata. Juntos, eran la pareja perfecta de Instagram, dos avatares pulidos viviendo un romance de ensueño. Esta no era la primera vez que Griselda se comprometía. Era la cuarta. Cada prometido anterior había sido una excusa para una nueva ronda de gastos, una nueva serie de eventos inolvidables que yo terminaba pagando. El más reciente, antes de Leandro, había sido hace 2 años. Un tipo llamado Javier. La boda se canceló un mes antes, pero no antes de que yo perdiera 80,000 pesos en una fiesta de compromiso extravagante. Recuerdo perfectamente el día que me pidió ese dinero. Estábamos en un café, uno de esos lugares a los que ella va. Yo me sentía fuera de lugar con mis botas de trabajo y mis manos ásperas. Ella, perfecta, con un vestido blanco. Hermanito, dijo, poniendo su mano sobre la mía. Es que la familia de Javier es muy importante. No podemos hacer algo simple. Sería una humillación. ¿Entiendes? Yo no entendía. Pero vi las lágrimas empezar a formarse en sus ojos, vi el temblor en su labio inferior. Y entonces llegó la llamada de mi madre esa misma noche. Ay, mijo, es tu deber cuidar de tu hermanita. No la dejes pasar una vergüenza así. Somos una familia, tenemos que apoyarnos. Así que pagué. Y un mes después, Griselda terminó con Javier porque no era lo suficientemente ambicioso. Los 80,000 pesos se fueron a la basura, junto con mis esperanzas de que alguna vez aprendiera. Con Leandro, todo se elevó a un nuevo nivel. La boda no era un evento, era una producción de Hollywood. Y las peticiones de dinero comenzaron sutilmente, como una gotera. Primero fueron 5,000 pesos para un ajuste de emergencia en su vestido de diseñador. Es que no entiendes de telas, Eladio, es una inversión, me dijo. 2 semanas después, 10,000 para el fotógrafo de autor. El que podíamos pagar toma fotos como de estudio de pueblo, qué oso, se quejó. Luego, 15,000 para mejorar las flores, porque las del presupuesto original parecían de plástico. Cada vez,
el patrón era el mismo. Primero, la llamada de Griselda, llena de angustia y lágrimas de cocodrilo. Luego, si yo dudaba, venía la llamada de mi madre, el golpe de gracia emocional. No seas duro con ella, mijo. Es su sueño. ¿Acaso no quieres verla feliz? Y yo cedía. Cada transferencia bancaria era como una pequeña traición a mí mismo, a mi terreno, a mi futuro. Pero me decía a mí mismo que era lo correcto. Me repetía las palabras de mi madre, eres el hombre de la casa. Me convencía de que mi valor como hermano y como hijo se medía en mi capacidad de resolver, de proveer, de sacrificarme. No me daba cuenta de que no estaba construyendo una familia, estaba financiando un espejismo. Y el desierto, lo descubriría muy pronto, estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. La llamada de mi madre sobre el depósito del salón me dejó helado. 350,000 pesos. La cifra rebotaba en mi cabeza como una bala de plomo. Era más de la mitad de todo lo que había ahorrado en 10 años. Era el corazón de mi sueño, la entrada para mi terreno. Era, en pocas palabras, mi futuro. Durante 2 días, no contesté sus llamadas. Apagué el teléfono por la noche. En el trabajo, me sumergí en las hojas de cálculo y los manifiestos de carga, intentando ahogar el ruido de mi conciencia en la monotonía de los números. Pero el nudo en mi estómago no se iba. Se apretaba cada vez más, una mezcla de rabia, resentimiento y una estúpida y arraigada sensación de deber. Al tercer día, la víspera del plazo, Griselda me emboscó. Me esperó fuera de mi trabajo. Estaba apoyada en su BMW blanco, el que le había comprado su ex antes de Leandro. Llevaba unos lentes de sol enormes y un vestido que probablemente costaba lo que yo ganaba en una semana. Eladio, tenemos que hablar, dijo, su voz falsamente tranquila. No tengo nada que decir, Griselda. Por favor, insistió, y se quitó los lentes. Sus ojos estaban rojos, pero yo ya era un experto en diferenciar sus lágrimas reales de las de cocodrilo. Estas eran de las segundas. Se acercó y me tomó del brazo. Escúchame. Sé que es mucho dinero. Pero tienes que entender lo que esto significa para mí. La miré, a mi hermana pequeña, la niña a la que una vez le había enseñado a andar en bicicleta y a la que defendía de los bravucones en la escuela. No quedaba nada de esa niña. ¿Qué significa para ti, Griselda? ¿Unas fotos bonitas para tu Instagram? Su rostro se contrajo. Significa todo. Significa seguridad. Significa que por fin voy a tener la vida que merezco, la vida que mamá siempre quiso para mí. La familia de Leandro, son gente importante, Eladio. Esta boda es mi única oportunidad. Si parece que somos, poca cosa, si parece que no podemos pagar, me van a ver como una arribista. Leandro me va a dejar. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que me quede sola y sin nada? ¿Quieres ser el responsable de arruinar mi única oportunidad de ser feliz? Cada palabra era un golpe bajo, calculado y preciso. Me estaba culpando por adelantado de su posible fracaso. Estaba poniendo el peso de su felicidad, de su futuro entero, sobre mis hombros. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, el eco de sus palabras martillando mi cerebro. Eres el hombre de la casa. ¿Quieres ser el responsable? Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté en la oscuridad. Abrí la aplicación de mi banco en el teléfono. La luz de la pantalla iluminó mi rostro cansado. Ahí estaba el número. El fruto de años de levantarme a las 5 de la mañana, de turnos dobles, de fines de semana trabajando, de no tomar vacaciones, de comer solo en mi apartamento para ahorrar. Todo estaba en esa cifra. Mi terreno. Mi casa. Mi paz. Deslicé el dedo hasta la sección de transferencias. Tecleé el número de cuenta de la empresa organizadora de bodas. Luego, la cifra, 350,000.0. Mi pulgar flotó sobre el botón de confirmar. Era como si mi cuerpo se hubiera dividido en dos. Una parte de mí, la parte lógica, la parte que aún me respetaba, gritaba, no lo hagas. Es una locura.
Te estás destruyendo. Pero la otra parte, la del niño de 15 años al que le dijeron que era el hombre de la casa, la del hermano mayor programado para rescatar, era más fuerte. Era un instinto, una enfermedad. Cerré los ojos y presioné el botón. La pantalla cambió. Transferencia exitosa. No sentí alivio. No me sentí como un héroe. Me sentí vacío. Como si acabara de vender mi alma por un puñado de aplausos que ni siquiera eran para mí. Apoyé la cabeza en la mesa de la cocina y, por primera vez en muchos años, sentí ganas de llorar. No por el dinero, sino por el hombre en el que me había convertido, el arquitecto de mi propia jaula. Sabía, en el fondo de mi ser, que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Una semana después de la transferencia, con el eco de mi cuenta bancaria vacía todavía resonando en mi cabeza, mi madre me llamó. Su voz era extrañamente dulce, casi melosa. «Mijo, necesito que vengas a la casa esta noche. Es una reunión familiar importante». ¿Pasó algo malo?, pregunté, mi instinto de alerta activado. No, al contrario. Solo, ven. Es importante que estés aquí. Debería haberlo sabido. Debería haber reconocido el tono. Era la calma que precede a la tormenta. Pero una parte de mí, una parte estúpida y optimista, pensó que tal vez querían agradecérmelo. Tal vez querían, por una vez, reconocer el sacrificio que había hecho. Llegué a la casa de mi madre y mi padrastro, Ramiro, alrededor de las 8. Todavía llevaba puesta la ropa del trabajo, manchada de grasa y polvo. El BMW de Griselda estaba estacionado afuera, junto a un Mercedes que supuse era de Leandro. Entré y la escena me golpeó como un puñetazo. Estaban todos sentados alrededor de la mesa de la cocina, como un tribunal. Mi madre, Ramiro, Griselda y Leandro. Tenían expresiones serias, casi solemnes. Parecía una intervención. Y pronto descubriría que, en cierto modo, lo era. El acusado era yo. Eladio, siéntate, dijo mi madre, señalando la única silla vacía. Me senté, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué pasa?, Leandro carraspeó, enderezando su impecable camisa polo. Eladio, comenzó, con el tono de un jefe a punto de despedir a un empleado. Apreciamos mucho tu entusiasmo con la boda. De verdad. La palabra entusiasmo sonó como un insulto. Griselda continuó, sin mirarme a los ojos. Es que, has estado un poco intenso, hermanito. Llamas a los proveedores, preguntas cosas. Te estás metiendo en todo. Y me estás asfixiando. La miré, incrédulo. ¿Te estoy asfixiando? Estoy cuidando el dinero que yo puse. ¿Ves?, exclamó ella, girándose hacia Leandro como si yo acabara de probar su punto. De eso es de lo que hablo. Eres agresivo. Haces que todo se trate de ti y de tu dinero. Ramiro, mi padrastro, un hombre que no había tenido un trabajo estable en una década, decidió añadir su sabiduría. Dijo, creo que te has involucrado demasiado emocionalmente. Pareces desesperado. Desesperado. Había vaciado los ahorros de mi vida y me llamaban desesperado. Fue mi madre quien asestó el golpe final. Me miró con una expresión de falsa compasión. Mijo, solo nos preocupa que hagas una escena en la boda. Ya sabes cómo te pones, eres muy emocional. La familia de Leandro es muy discreta. Y tu apariencia, bueno, no encaja. Eres muy de barrio. Sería mejor para todos, para la imagen de la familia, si no vinieras. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, venenosas e irreales. Me prohibían la entrada a la boda que yo estaba pagando. Me llamaban naco después de usarme como su billetera. Tragué saliva, mi garganta de repente seca como el desierto. Déjenme ver si entiendo, dije, mi voz peligrosamente baja. Quieren mi dinero, el resto del dinero que falta, pero no me quieren a mí en la fiesta. Un silencio espeso y culpable llenó la cocina. Nadie se atrevía a mirarme. Finalmente,
Griselda habló, y sus palabras sellaron su destino y el mío. El dinero fue un regalo, Eladio, dijo, con una frialdad que me heló la sangre. Y los regalos no se quitan solo porque hieran tus sentimientos. Regalo. No era un regalo. Era una extorsión. Era el precio de mi estúpida necesidad de aprobación. Y en ese instante, mirándolos a todos a la cara, a mi hermana la traidora, a mi madre la cómplice, a sus parejas los parásitos, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años. Finalmente se rompió en mil pedazos. Me levanté de la silla tan bruscamente que ésta se tambaleó hacia atrás. Por un segundo, Leandro pareció asustado, como si pensara que iba a golpearlo. Pero la rabia que sentía era fría, no caliente. Era una rabia que no buscaba violencia, sino justicia. Bien, dije, y mi propia calma me sorprendió. Entendido. Salí de esa casa sin decir una palabra más. El viaje de regreso a mi apartamento fue un borrón. Cuando llegué, me derrumbé en el sofá, el peso de 17 años de abuso emocional cayéndome encima. No era solo el dinero. Era la humillación. La forma en que me habían usado, masticado y escupido una vez que ya no les era útil, o peor, una vez que me convertí en un inconveniente para su imagen perfecta. Me habían despojado de mi dinero y de mi dignidad. Empecé a bloquear sus números. El de Griselda. El de mi madre. El de Ramiro. Cada contacto bloqueado se sentía como un pequeño ladrillo en el muro que estaba empezando a construir a mi alrededor. La tristeza era inmensa, un océano negro. Me sentía como el hombre más estúpido del planeta. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi primo Ciro. Ciro y yo siempre habíamos sido cercanos. Él trabajaba en la ciudad y era el único de la familia, aparte de mi padre, que parecía tener los pies en la tierra. El mensaje solo decía, primo, tienes que ver esto. Lo siento. Debajo, había una serie de capturas de pantalla. Eran de una cuenta de Instagram que no conocía, con un nombre de usuario privado, La Boda Perfecta de Gris. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Abrí la primera imagen. Era Griselda en un spa de lujo, envuelta en una bata blanca, con pepinos en los ojos. La publicación era de hacía 2 semanas. Leí el texto que la acompañaba. Relajándome del estrés de la boda. Gracias a Dios por mi hermano que es mi cajero automático personal. Como no tiene vida propia, tiene mucha lana para gastar en mí. Es un poco triste, la verdad, pero me funciona de maravilla. Almohadilla ATEM personal, almohadilla bendecida, almohadilla vida feliz. Sentí que el aire me faltaba. Cajero automático personal. No tiene vida propia. Leí las palabras una y otra vez, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Era una broma. Tenía que serlo. Pero había más. Abrí la siguiente captura de pantalla. Eran los comentarios debajo de la foto. Una amiga suya, una tal Brenda-Chic, había escrito, jajaja, qué suerte. Quiero un hermano así. ¿Le vas a sacar también para la luna de miel? La respuesta de Griselda me revolvió el estómago. @Brenda-Chic, obvio, mana. Ya casi lo convenzo. Solo tengo que llorarle un poco y abre la cartera enseguida. Los hombres son tan fáciles de manipular si sabes cómo. Es como tener tu propio banco que cree que es tu hermano. Leí los comentarios 1, 2, 10 veces. La tristeza que había sentido se evaporó, reemplazada por algo nuevo. Una furia blanca, helada y pura. No era solo que me hubiera robado. No era solo que me hubiera mentido. Era el desprecio. La burla. Se había jactado con sus amigas de cómo me manipulaba. Me había reducido a un chiste, a un objeto, a un tonto útil. Para ella, yo no era su hermano. No era el hombre de la casa. No era su salvador. Era su víctima. Su marca. Su cajero automático con piernas. Y en ese momento, sentado en la oscuridad de mi apartamento, rodeado por los fantasmas de mis sueños rotos, tomé una decisión. La víctima acababa de morir.
El tonto se había acabado. Si me iban a tratar como un proveedor de servicios financieros, entonces actuaría como tal. Y mi primer acto oficial sería cerrar la cuenta. Para siempre. La princesa iba a descubrir lo que pasaba cuando el cajero automático se quedaba sin efectivo y, además, decidía cobrar todas las deudas pendientes. Con intereses. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. No era venganza lo que buscaba, o al menos no solo eso. Era una recuperación. La recuperación de mi dinero, de mi vida y, sobre todo, de mi respeto propio. Mi primera parada fue el lujoso lugar del evento. Llegué a las 9 de la mañana, vestido con mi ropa de trabajo. La encargada, una mujer elegante, me miró con cierta condescendencia hasta que me presenté. Soy Eladio Ramírez. Estoy a cargo de la boda de Griselda Ramírez y Leandro Vargas. Su actitud cambió al instante. Señor Ramírez. Claro. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito ver una copia del contrato que firmé. Lo trajo de inmediato. Lo revisé con la misma atención que le ponía a un manifiesto de carga. Y ahí estaba, en blanco y negro. Mi nombre como el único responsable financiero. Mi firma en la parte inferior. Griselda y Leandro no figuraban en ninguna parte. Legalmente, era mi evento. Una pregunta hipotética, dije, doblando el papel con cuidado. ¿Qué pasaría si quisiera cancelar? La mujer parpadeó. Bueno, a tan poco tiempo del evento, el depósito de 350,000 pesos no es reembolsable, lo siento. Pero cualquier otro pago que haya hecho para comida o servicios adicionales, podríamos reembolsarle un porcentaje. Entiendo. ¿Y qué pasa si el pago final no se realiza? Consultó su computadora. El pago final de 250,000 pesos vence este viernes. Si no se recibe, el contrato se anula automáticamente y la fecha se libera. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Salí de allí sintiendo una oleada de poder. El siguiente paso fue una llamada al despacho de abogados que había contratado para Griselda 2 años atrás, cuando chocó su coche sin tener seguro. Yo había puesto un depósito de 100,000 pesos para cubrir los honorarios. El caso se había resuelto, pero nunca pregunté por el dinero sobrante. Despacho Jurídico Vega, buenos días. Buenos días, hablo para solicitar la devolución del remanente de mi cuenta de provisión. Mi nombre es Eladio Ramírez, el caso era el de Griselda Ramírez. Hubo una pausa mientras la secretaria buscaba en sus archivos. Sí, aquí está. El caso está cerrado. Queda un saldo a su favor de 68,000 pesos. ¿A qué cuenta se lo transferimos? Le di mi número de cuenta, sintiendo una pequeña sonrisa formarse en mis labios. El último paso era el más complicado. Hacía un año, Griselda se había mudado a un apartamento de lujo. Obviamente, no calificaba para el crédito. Así que yo, el buen hermano, firmé como su aval. Legalmente, yo era tan responsable del alquiler como ella. Llamé a la administración del edificio. Expliqué la situación, que ya no quería ser el aval de mi hermana. El administrador fue muy claro. Señor Ramírez, para remover su nombre, la señorita Ramírez tendría que volver a solicitar el alquiler por sí misma. Necesitaría demostrar ingresos 3 veces superiores a la renta y tener un historial de crédito impecable. Sabía que Griselda no tenía ni lo uno ni lo otro. ¿Y si no lo hace? Pregunté. Entonces usted sigue siendo legalmente responsable hasta que el contrato termine. O hasta que sea desalojada por falta de pago. Entendido, dije, y colgué. El plan estaba en marcha. No había gritado. No había insultado. Simplemente había empezado a cortar, uno por uno, los hilos financieros que la mantenían a flote. La marioneta estaba a punto de descubrir que ya no había nadie sosteniéndola. No tuve que esperar mucho. El miércoles por la tarde, 2 días antes de que venciera el pago final del salón, mi teléfono empezó a arder. Era un número desconocido. Contesté.
Eladio. ¿Qué demonios hiciste? Era Griselda, su voz era un chillido agudo de pánico. Obviamente, había conseguido el teléfono de alguien. No sé de qué hablas, dije, mi voz era un témpano de hielo. Y mis tarjetas no pasan. Ninguna de ellas. Y me llegó un aviso de que el pago del coche fue rechazado. Lo van a recoger. Fuiste tú. Yo solo dejé de pagar las cuentas que no son mías, Griselda. Se llama ser un adulto responsable. Deberías probarlo alguna vez. No puedes hacerme esto. Arregla esto ahora mismo. Adiós, Griselda. Y colgué. 20 minutos después, llamó mi madre. Esta vez no había dulzura en su voz. Era la furia de una reina cuyo castillo se desmorona. Eladio Ramírez. Más te vale que me digas qué está pasando. Tu hermana me llamó llorando, dice que cancelaste sus tarjetas. Hola, mamá. Sí, lo hice. También cancelé el seguro de su coche y su plan de teléfono. El que estaba a mi nombre, claro. No tienes derecho. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La risa que salió de mi garganta fue amarga y seca. ¿Ustedes? ¿Qué han hecho ustedes por mí, además de tratarme como su fondo de pensiones personal? Cancelaste la boda. El salón llamó. Dicen que si no pagan el viernes, todo se cancela. Estás arruinando a tu hermana. Escúchame bien, mamá, porque no lo voy a repetir, dije, mi voz baja y cortante. Ella se arruinó sola el día que escribió que yo era su cajero automático personal y que no tenía vida propia. ¿Sabías eso? Porque tengo las capturas de pantalla. Así que ahórrate el drama. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Por primera vez en mi vida, mi madre se quedó sin palabras. Colgué. La última llamada del día fue la más satisfactoria. Era Leandro. Su tono no era de pánico, sino de arrogancia herida. Mira, Ramírez, no sé qué juego infantil estés jugando, pero está afectando a mi familia. Tenemos gente que ya voló desde Monterrey. Qué lástima, dije, bostezando. Supongo que podrán disfrutar de un fin de semana en Guadalajara. Su tono se endureció. Seamos razonables. Esto es obviamente por dinero. ¿Cuánto quieres para dejar de actuar como un niño y arreglar esto? Me reí. De verdad me reí. Leandro, te voy a dar un consejo de finanzas gratis, ya que es tu área. La mejor inversión que puedes hacer en tu vida es salir corriendo de esa familia. Huye. Huye ahora que todavía puedes. Porque si te casas con mi hermana, pasarás el resto de tu vida pagando por un estilo de vida que no puedes permitirte para una mujer que no te respeta. Tu llamada. Hubo un segundo de silencio atónito antes de que gritara un insulto y colgara. Apagué el teléfono. El dominó había empezado a caer. Y el sonido era música para mis oídos. El clímax llegó antes de lo que esperaba. El viernes por la mañana, el día en que el pago final debía hacerse, a las 6 en punto, un estruendo me despertó. No era un trueno. Eran golpes violentos en la puerta de mi apartamento. Boom. 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 Eladio. Sé que estás ahí, maldito traidor. Abre la puerta ahora mismo. Era la voz de Griselda, distorsionada por la rabia y la desesperación. Sonaba como un animal herido. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. Su rostro estaba rojo e hinchado, su cabello perfectamente peinado ahora era un desastre y su maquillaje estaba corrido por las lágrimas de furia. Golpeaba la puerta con ambos puños. Arruinaste mi vida. Destruiste todo. Todo por tu estúpido ego. Abre. No me moví. No dije nada. Me quedé allí, en silencio, observándola a través del pequeño círculo de vidrio. Era como ver una película. La princesa, despojada de su reino, ahora era solo una mujer gritando en un pasillo. Toda su fachada de clase y sofisticación se había hecho añicos, revelando la niña malcriada y furiosa que siempre había sido.
Los golpes continuaron durante varios minutos. Luego, escuché la puerta del vecino abrirse. Era don Carlos, un jubilado que vivía enfrente. Señorita, dijo con su voz severa de ex militar. Son las 6 de la mañana. O le baja a su escándalo o le hablo a la policía. Esto es entre mi hermano y yo. No se meta. Le gritó ella. A mí no me importa si es entre usted y el Papa. Replicó don Carlos. Cállese o aténgase a las consecuencias. Griselda soltó un grito de frustración, un sonido gutural y primitivo. Siguió gritando insultos incoherentes durante unos minutos más, pero los golpes cesaron. Finalmente, escuché sus pasos alejándose a toda prisa por el pasillo. Me alejé de la puerta y fui a la cocina a prepararme un café. El sol empezaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El silencio en mi apartamento se sentía profundo, absoluto. En ese momento, me di cuenta de que había ganado. Mi victoria no había sido en una confrontación a gritos. No había sido humillándola públicamente. Mi victoria había sido mi silencio. Mi victoria fue la puerta cerrada. Fue mi negativa a seguir participando en su circo, a ser el público de su drama. Al negarle el acceso, al negarle una reacción, le había quitado todo su poder. Y en ese silencio, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Lo que siguió fue un colapso tan espectacular como predecible. Me enteré de los detalles a través de mi primo Ciro, quien se convirtió en mi única fuente de información del otro lado. Primero, la boda se canceló oficialmente. El salón, al no recibir el pago, liberó la fecha. Griselda, en un ataque de pánico, intentó encontrar otro lugar, pero llamar a un salón de bodas 2 días antes de la fecha es una receta para el desastre o la extorsión. Luego, Leandro, el prometido perfecto, demostró ser exactamente lo que yo pensaba, un hombre de imagen, no de sustancia. En cuanto el lujoso cuento de hadas se convirtió en una humillante pesadilla de barrio, desapareció. Ciro me dijo que la familia de Leandro emitió un comunicado a sus invitados diciendo que la boda se posponía indefinidamente por circunstancias familiares imprevistas. La relación estaba muerta. Sin Leandro y sin mí, el castillo de naipes de Griselda se vino abajo. El BMW fue embargado una semana después. Intentó conseguir tarjetas de crédito, préstamos, cualquier cosa, pero su historial era un desierto. Nadie le prestaría un centavo. El golpe final fue el apartamento. Sin mi firma como aval y sin poder demostrar ingresos, la administración le dio 30 días para desalojar. Tuvo que volver a casa. A la pequeña casa de mi madre y Ramiro. La princesa tuvo que regresar al pantano. Ciro me contó que su cuenta de Instagram, antes un vibrante desfile de lujos, se convirtió en un muro de lamentaciones. Primero, frases inspiradoras sobre la traición. Luego, citas bíblicas sobre el perdón. Finalmente, diatribas incoherentes sobre la envidia y la gente que no soporta ver a otros triunfar. Sus seguidores, los que aplaudían sus viajes y sus bolsos caros, empezaron a desaparecer. Resulta que cuando dejas de ofrecer fantasías, la gente pierde el interés. Su vida, que había sido un espectáculo público, se convirtió en una ruina privada. Intentó pedirle dinero a otros familiares, pero mi historia, la del cajero automático, ya se había extendido. Nadie quiso ayudarla. Por primera vez en su vida, Griselda estaba completamente sola, ahogándose en las consecuencias de sus propias acciones. Y yo no sentí ni una pizca de lástima. Mientras el mundo de Griselda se quemaba, el mío empezaba a florecer. Los meses que siguieron a la no boda fueron como despertar de un largo y febril sueño. El dinero que el salón me reembolsó, junto con el remanente del abogado y lo que me quedaba, fue suficiente. 6 meses después, firmé las escrituras de mi terreno. La primera vez que me paré en él sabiendo que era mío, sentí una paz que ningún agradecimiento falso de mi hermana me había dado jamás. Era real. Era tangible. Era el resultado de mi trabajo, y solo mío. Fue Ciro quien me presentó a Ofelia. Primo, tienes que salir. No puedes quedarte encerrado para siempre, me dijo.
Ofelia era amiga de su esposa, una enfermera del hospital local. Era inteligente, divertida y tenía una risa que podía iluminar una habitación. Pero lo más importante era que era real. Tenía su propia vida, su propia carrera, sus propias ambiciones. No necesitaba que nadie la rescatara. La primera vez que le conté mi historia, con vergüenza, esperando que pensara que era un idiota, ella simplemente tomó mi mano. Eso no era una familia, Eladio, me dijo, su mirada era seria y amable. Eso era una situación de abuso financiero y emocional. Lo que hiciste no fue cruel. Fue un acto de supervivencia. Tuviste que amputar una parte de tu vida para salvar el resto. Sus palabras fueron un bálsamo. Me dio la perspectiva que me faltaba. Me hizo ver que mi valor no residía en mi capacidad para proveer, sino simplemente en ser quien era. Empezamos a pasar los fines de semana en mi terreno. Llevábamos comida, nos sentábamos en sillas plegables y hacíamos planes. Dibujábamos en servilletas la casa que construiríamos. Una casa pequeña, honesta, fuerte. Una casa con cimientos sólidos, como la relación que estábamos empezando a construir. Por primera vez, mi futuro no era una obligación ni un sacrificio. Era una promesa emocionante. Un proyecto compartido. Estaba construyendo, por fin, una vida para mí. Pasó casi un año. Ofelia y yo estábamos en una tienda de materiales, comprando azulejos para el baño de la casa que ya empezaba a tomar forma. Mientras discutíamos sobre si elegir el color hueso o el gris perla, escuché una voz que me heló la sangre. ¿Eladio? Me giré. Eran mi madre y Griselda. El cambio en mi hermana era impactante. Había perdido el brillo falso de Instagram. Se veía, normal. Cansada. Llevaba ropa sencilla y no una gota de maquillaje. Mi madre me miró con una mezcla de reproche y anhelo. Griselda dio un paso adelante, sus manos retorciéndose nerviosamente. Bola, dijo en voz baja. Solo quería decir que, lo siento. Esperé. Esperé la manipulación, el pero, la justificación. Fui una persona horrible, continuó, y por primera vez, vi un atisbo de sinceridad en sus ojos. Lo arruiné todo. Y te traté peor que a nadie. Lo siento de verdad. Mi madre intervino. Está intentando cambiar, mijo. Consiguió un trabajo de recepcionista. Está yendo a terapia. Es tu hermana. Las miré a las dos. La mujer que me había programado para el sacrificio y la mujer que había ejecutado ese programa a la perfección. Sentí una oleada de emociones, pero la que ganó no fue la rabia, ni el odio. Fue una calma triste, una aceptación final. Me acerqué a Griselda. Ofelia se quedó un paso atrás, dándome mi espacio. Te escucho, Griselda, dije, y mi voz era suave pero firme. Y te agradezco que digas eso. Pero ya no hay nada que decir entre nosotros. Te deseo que encuentres tu camino y que te vaya bien. De verdad. Pero lo tendrás que hacer sin mí en tu vida. Me di la vuelta, tomé la mano de Ofelia y nos alejamos, dejando atrás el pasillo de los azulejos y una vida entera de toxicidad. No miré hacia atrás. Mientras caminábamos hacia la salida, hacia el sol, hacia nuestra casa, hacia nuestro futuro, supe que esa había sido la última palabra. Y era mía.